Vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu misericordia, por todas tus obras que has hecho por nosotros. Señor, nosotros somos tus hijos queridos. Por tu sangre preciosa nos has redimido y nos has limpiado, Señor. Nos has dejado en tu iglesia con los hermanos queridos. Hoy, en el día del Señor, vinimos a ti, Señor, con corazón de alegría y mucho gusto, Señor, para alabarte y escuchar tu palabra y convivir con los hermanos. Señor, tú estás aquí con nosotros. Llena nuestro corazón con tu palabra y con tu gozo y tu alegría. Haznos saber tu santa voluntad. Señor, por tu gracia estamos aquí juntos. Cuida a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Guárdalos, cuídalos con tus manos poderosas. Señor, este año 2024 así está acabándose, Señor. Queremos reflexionar bien nuestra vida de este año y terminar bien este año, Señor, conforme a tu palabra y recibir nuevo año. Señor, permítenos nuevo año y otra oportunidad para servirte mejor, Señor, y cumplir tu santa voluntad. Tenemos muchas almas queridas que todavía no te conocen. Señor, danos la fe más fuerte y el corazón de gran deseo para predicar tu palabra de salvación, tu evangelio a nuestros seres queridos. Señor, cámbianos a todos nosotros, cambia nuestra vida. Límpianos, Señor, para que podamos ser tus instrumentos aptos, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. Con tu palabra, anímanos y consuélanos. Fortalécenos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Salmos. El libro Salmos, capítulo 116. El libro Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo 116, versículo 3 al 7. Leamos juntos. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía,
a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Yo leo versículo 8 al 10. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Versículo 12, también leamos juntos. 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hoy vamos a aprender la enseñanza de Dios con texto principal que acabamos de leer, Salmos 116, versículo 3 al 10 y 12. El tema del sermón de hoy es las lágrimas de los justos. Capítulo 116 habla de salvación del justo, de los salvos. Habla de nuestra salvación y la vida cristiana. ¿Cómo podemos recibir la salvación de nuestra alma? ¿Y cómo podemos ser sanados? Nuestra alma, nuestro cuerpo, y tener una relación nueva, relación íntima con Dios. Y cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, al recibir la salvación, recibimos toda gracia de Dios. Por la gracia de Dios, recibimos la salvación, recibimos la bendición de Dios, recibimos todas buenas cosas de Dios. Entonces, la vida cristiana, llevar la vida cristiana, es recordar toda gracia dada por Dios y dándole a Dios las gracias, dándole las gracias al Señor, alabándole y tratando a vivir por el Señor. Y tratando de pagar toda la gracia de Dios y amor del Señor y todos los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una declaración o compromiso de un salvo, quien recibió toda la gracia de Dios. Que uno, al recibir la salvación, tiene esa gratitud, este corazón, porque ya recibió la gran amor de Dios y la misericordia de Dios, toda gracia del Señor. Entonces, en su corazón, en el corazón de un salvo, está lleno de agradecimiento y en su boca hay alabanza. Su corazón está lleno de alegría, gozo y paz. Y siente amor del Señor.
quiere vivir por Él, quiere agradar al Señor y vivir conforme a la voluntad de Dios. Trata de pagar toda gracia de Dios. Primero vamos a pensar en versículo 3, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Está hablando en versículo 3 sobre las lágrimas de hombre, lágrimas de un pecado. Nosotros nacimos en este mundo como pecadores. Entonces, antes de recibir la salvación y conocer el amor de Cristo, nosotros vivíamos en vano y lloramos, ¿no? Estuvimos en oscuridad, vivíamos en el pecado, éramos hombres carnales y perversos. Entonces, todos los hombres que nacen como pecadores están maldecidos por Dios, castigados. Cuando nuestro primero padre Adán, pecó contra Dios, Dios lo castigó. También castigó a toda criatura. Entonces, todos seres vivientes y todas cosas que están en el mundo, debajo del sol, debajo del cielo, todos hombres y todos los animales, todos seres vivientes, las plantas y todas las cosas que existen en el mundo, están bajo la maldición de Dios. Entonces, los hombres, los pecadores, viven en vano y viven sin Dios, sin esperanza, sin alegría. Y siguen sintiendo tristes, angustiados, desesperados, llorando, ¿verdad? Nosotros empezamos la vida con lágrimas, ¿verdad? Con llanto. Hay algunos de nosotros que no empezó con lloro. Alguno que nació con alegría, gozo, sonrisa. Hay alguien entre nosotros, habrá alguien que nació con alegría y grandeza. Ninguno, ¿verdad? Todos hombres nacen con lágrimas. Un bebé al nacer con llanto, ¿verdad? También el hombre cuando regresa a Dios, cuando fallece, nos da dolor y tristeza y nos hace llorar, ¿no? Un hombre cuando fallece da gran tristeza y dolor a su familia, ¿sí o no? El hombre empieza la vida con lágrimas, con llanto, y termina su vida con lágrimas, ¿sí o no? Así es. Vivíamos en una vida vacía, una vida de sufrimiento. El ser humano
que recibió la maldición y el castigo de Dios por sus pecados, llora de dolor y tristeza. Antes nosotros tuvimos que llorar por muchas cosas, por enfermedad, por la muerte de nuestros seres queridos, por las cosas tristes. El hombre tiene muchas cosas con las cuales deben llorar, ¿no? También pasan muchas cosas malas, muchas cosas horribles en el mundo. La guerra, terremotos, y por las personas malvadas hay personas que mueren por guerra, millones, miles de personas mueren también por hambre, por enfermedad, por terremotos, por accidentes. Los hombres siguen muriendo. Así nos da gran tristeza y desesperación y dolor, tristeza, ¿no? Así, los hombres siguen llorando. Pero lloramos con lágrimas vacías. Vivíamos en vano. Es la vida del hombre, la vida de un pecador. Así vivíamos. Vamos a buscar, aquí marquen por favor, marquen texto principal de hoy, Salmos 116, y busquemos el libro Job capítulo 5, Job capítulo 5, versículo 7. El libro Job, antes de libro de Salmos, hay libro de Job. Job capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Como las chispas se levantan para volar por el aire. Cuando nosotros quemamos alguna cosa, lopas o hojarascas, por fuego, por chispas, se levantan cenizas y sí, las cosas que se queman vuelan con aire y ceniza vuelan. Siguen levantándose. Así, el hombre nace para la aflicción. El hombre sigue sufriendo y llorando. Es la vida del hombre. Nuestra vida era así. Porque todos hombres son pecadores y nacieron en el mundo malo, viviendo en el pecado, en oscuridad. Por eso Dios nos castiga. Por castigo de Dios, los hombres sufren y lloran. Nuestra vida, si nosotros no hubiéramos recibido la salvación,
hubiéramos vivido en vano, ¿no? Hasta hoy. No hubiéramos tenido ninguna esperanza. Seguimos llorando, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia y misericordia, nos libró de las lágrimas y del pecado y de la muerte y del juicio, del infierno también. Eclesiastés capítulo 4, el libro Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo les leo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 y 2. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Aquí la Biblia dice, ¿qué? ¿Qué dice? Yo vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. En el mundo hay muchas violencias, ¿no? Hay muchas injusticias. Hay cosas horribles. Nosotros todos los días vimos las cosas malas y feas. Y a muchos muertos, y seguimos escuchando la noticia horrible, noticia mala, ¿no? Nosotros seguimos escuchando sobre la guerra, sobre el desastre natural, sobre los muertos. En Corea también está pasando. Ustedes se preocuparon mucho por nosotros, ¿no? Hoy en día, en todo el mundo, ¿sí? Se conoce muy bien que está pasando en un país. ¿Sí? Todo el mundo conoce por internet, se conoce todo, ¿no? Así ustedes ya conocen bien qué pasó en Corea. Gracias a Dios. Llegamos bien y pasamos bien y salimos bien. Pero nuestro país todavía está un poco peligroso. Y todo el pueblo está sufriendo por un líder. Aquí dice, hay muchas violencias, pasan muchas cosas malas y horribles. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolado. Por un líder malo, todo el pueblo sufre, no hay consolador. Si Dios no nos consuela entre humanos, no hay consolador, no hay quien soluciona. Hay violencia, hay personas que lloran, pero no hay consolador. Hay personas oprimidas que sufren y lloran. Hay opresores, ellos gobiernan a su pueblo, son líderes malos, líderes corruptos, líderes perversos.
por ellos. Muchas personas mueren y sufren y lloran, pero no hay consolado. Siguen llorando. Aquí, opresores. Es decir, primero, Satanás. Satanás es opresor de hombres. Satanás destruyó la paz y tranquilidad y felicidad de los hombres en el huerto de Edén, ¿no? Y sigue trabajando para destruir la paz y felicidad de los hombres y la obra de Dios. Opresor, el gran opresor es Satanás. Y él obra entre los malos. Hay personas malvadas, hay gente mala. Ellos también son opresores. Hay líderes, hay políticos malos, corruptos, hay presidentes, hay líderes de un país que no gobiernan bien, hacen la maldad. Por eso el pueblo sufre y llora. Ellos son oprimidos. Así, el hombre llora mucho, derrama muchas lágrimas, sin esperanza. Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, dice así, por sus pecados, por hechos malos, los hombres sufren. Por su propio pecado, el hombre sufre. En otra versión dice, siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Si un pecador por su propio pecado sufre, entonces, ¿de qué se queja en esta vida? No puede quejarse de sufrimiento. Nosotros estábamos bajo la condenación de Dios. No tuvimos ninguna esperanza por nuestros pecados. Tuvimos que irnos al juicio y a la muerte y al infierno. No pudimos quejarnos de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, dice. En otra versión dice, no es la voluntad de Dios afligirnos ni entristecernos. Dios no quiere que los hombres sufran. No. No es la voluntad de Dios sufrirnos, afligirnos.
Dios no le gusta que los hombres sufran, no, por nuestros errores, por nuestros propios pecados, malos hechos, sufrimos y lloramos. No podemos quejarnos de esto. Vamos a volver. Texto principal de hoy, Salmos 116. ¿Marcaron? ¿Sí? Versículo 3, aquí dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, me rodearon ligaduras de muerte. Los hombres que nacen en esta vida deben morir. Van a la muerte, todos, ¿no? Todos los hombres que nacen en este mundo ciertamente mueren una vez, ¿sí o no? Es todo. No hay ninguno excepto esto. Todos moriremos. Aquí hay muchos hombres que mueren. Seguimos escuchando sobre la muerte de nuestros conocidos, queridos, seres queridos, familias, amigos, vecinos y conocidos. Así. También escuchamos la noticia en tele que algunos que murieron. En este mundo hay la muerte, existe la muerte y aflicción. Angustia y dolor había yo hallado. Todos los hombres, ni uno excepto. Todos debemos morir y sufrimos, lloramos. Viene angustia y dolor. Pasamos con dolor, tristeza, ¿no? Así es. Los seres humanos pasan con esto. Versículo de 4 al 7 está hablando de un hombre que sufre y llora, busca a Dios, ora a Dios, llorando, suplicando a Dios. Dios escucha. Un pecador sufre llorando con todo su corazón, busca a Dios y suplica a Dios, quiere recibir la gracia de Dios. Dios escucha su oración. Dios ve sus lágrimas y Dios le dirige a la salvación, a la vida. Entonces, un hombre que sufre y busca a Dios, busca la salvación, se encuentra con Dios y puede recibir la salvación. Dios nos dirige al arrepentimiento y a la salvación, a la vida, por medio de las aflicciones. ¿Sí? Por eso, Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere afligirnos, sino que seamos salvos. Busquemos a Dios y recibamos la salvación y la consolación de Dios. Es la voluntad de Dios.
Pero los hombres no lo saben. No buscan a Dios. Rechazan la oportunidad de Dios, la gracia de Dios. Por eso sufren más. Versículo 8. Leamos juntos. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Por nuestros pecados y maldades tuvimos que morir e irnos al infierno. Y nosotros vivíamos con muchas lágrimas. Y nuestros pies se resbalaron hasta el infierno. Así éramos los hombres miserables. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos a Dios, Dios nos ayuda. Dios nos escucha. Nos libra. Libra a Dios de la muerte, del infierno, del pecado. Libra nuestro ojo de lágrimas. Ya no lloramos más. Podemos reírnos. Ya no sufrimos. Aunque pasamos con dificultades y aflicciones, físicamente estamos desanimados y sufrimos, pero nuestra alma está en paz. Nuestra alma ya no sufre más. Está libre de las aflicciones. Está en paz. Se goza nuestra alma. ¿Sí o no? Así. Dios nos libró de la muerte, del juicio, y nos libró Dios nuestro ojo de lágrimas. Ya no vivimos como antes. Ya no lloramos por cosas vanas y por cosas carnales. Antes sí, por las cosas vanas y malas y cosas terrenales. Lloramos, nos peleamos. Pero ahora Dios nos libró nuestros ojos de las lágrimas. Quiere decir, ya no lloramos como antes por las cosas vanas y malas. Sí, aunque lloramos por las obras de Dios, por las cosas de Dios. ¿Sí? Nuestras lágrimas son diferentes. Dios libró nuestros pies de resbalar. Nosotros no nos caemos para siempre. Aunque nos caemos, nuestros pies se resbalan, pero no para siempre. No mucho tiempo. Dios nos levanta. Dios nos guía en lugar más espacio, en lugar abundante, en lugar de bendición. Nos permite pasar con aflicción. Un tiempo podemos estar afligidos, sufrimos, lloramos, pero Dios nos guía al lugar de bendición, en paz.
en abundancia. Nos libra Dios. ¿No es así, hermano? ¿Verdad? Dios nos salva de esas malas cosas. El hombre es débil ante las lágrimas de una mujer. ¿Es cierto o no? Hermanos, hombres, ¿qué les parece? ¿El hombre es muy débil ante las lágrimas de una mujer o no? Sí, ¿verdad? Los hombres casados saben muy bien. Parece que incluso Dios es sensible a las lágrimas de los seres humanos. Existen varios dichos y refranes sobre las lágrimas de una mujer. Dice, un hombre no puede competir con una sola lágrima derramada por una mujer, aunque diga 1000 palabras. Entonces, lágrima de mujer es muy poderosa, También dice, no te dejes impresionar por las lágrimas de una mujer. Las mujeres han aprendido a hacer que sus ojos lloren. Las mujeres son muy astutas. Las mujeres conquistan a los hombres con las lágrimas. Los hombres tengan mucho cuidado. Pero también dice, nada se seca más rápido que las lágrimas de una mujer. Es triste, ¿no? Hay refrán de país Holanda. Dice, la esposa tiene 3 tipos de lágrimas. Lágrimas de dolor y lágrimas de ansiedad y lágrimas de mentira. Los hermanos, esposos, tengan mucho cuidado de lágrimas de mentira. Vamos a pensar primero las lágrimas del pecador y la salvación de Dios. Cuando un pecador sufre, llora, ora a Dios, súplica con todo su corazón, con toda su alma, para la salvación de Dios, ayuda de Dios, Dios escucha, Dios lo salva. Dios permite que el ser humano experimente sufrimiento y dolor para que se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso, sin sufrimiento y dolor, los hombres no buscan a Dios. Tampoco se arrepienten de sus pecados. Por eso Dios nos permite sufrimiento y dolor. Aunque una persona llore y se duela por sus pecados, puede que no se arrepienta. El verdadero arrepentimiento consiste en lamentar profundamente los pecados, ser perdonado y alcanzar la salvación. El verdadero arrepentimiento no es estar muy triste por sus pecados y le duele mucho el corazón por sus malas cosas, malos hechos. Y los hombres, naturalmente, cuando comete algún error,
se arrepiente. Y está muy triste, llora. Pero la Biblia nos enseña el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos dirige, nos lleva a la salvación. Entonces, hoy en día hay muchos creyentes en el cristianismo, en muchas iglesias cristianas, hay mucha gente que está equivocada sobre el arrepentimiento. Peca y se arrepiente, vuelve a pecar, se vuelve a arrepentirse. Y no es arrepentimiento, está jugando con Dios. Pero la Biblia nos enseña el verdadero arrepentimiento, nos hace reconocer nuestros errores y desear la salvación. Nos hace llegar a ser salvo, a ser salvo. Es verdadero arrepentimiento. Por eso, uno se arrepiente, puede ser salvo. ¿Sí? Por eso, un pecador se arrepiente de sus pecados y escucha el Evangelio, palabra de salvación, cree en él, recibe la salvación. Por eso, para un pecador que se arrepiente, necesita el Evangelio, necesita escuchar el Evangelio de salvación. Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 2. Aquí nos enseña el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Es muy diferente que los creyentes y congregantes de la iglesia cristiana que hacen hoy en día. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. El libro Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Apóstol Pedro empezó a predicar el evangelio a los judíos que crucificaron a Dios, mataron a su Mesías. Ellos escucharon bien la prédica de Pedro y les dolió mucho el corazón, porque ellos mataron a su Mesías, a Jesús. Entonces ellos estaban muy tristes y lloraron, ¿no? Entonces ellos dijeron: ¿qué haremos? Todavía ellos, aunque están muy tristes, llorando, pero no llegan todavía a arrepentirse. Todavía. Entonces Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Primero hay que arrepentirse. Luego, ¿qué recibe? Uno que se arrepiente. ¿Qué le permite Dios a él? Perdón de pecado y Espíritu Santo. Uno que se arrepiente verdaderamente, ¿qué recibe?
Primero, perdón de pecado, que es la salvación. ¿Y qué recibe más? Espíritu Santo. ¿Quién recibió la salvación, perdón de pecado y Espíritu Santo? ¿Quién? Un salvo. Un pecador se arrepiente, debe ser salvo. Es verdadero arrepentimiento. Aunque uno dice, yo me arrepiento, pero no es salvo, no sabe nada de salvación, no tiene Espíritu Santo, ¿hizo bien el verdadero arrepentimiento? No. Por eso Dios nos permite muchos dolores, tristezas, aflicciones, para que nosotros nos arrepintamos y recibamos la salvación. Así nos pasó esto. Cuando uno tuvo accidente, sufrió mucho y le dolió tanto, y llorando, buscando a Dios, pidiendo, suplicando a Dios su ayuda, su misericordia. Dios lo guió por algún hermano o hermana salvo que le predicó el evangelio y vino aquí y escuchó la palabra y recibió la salvación, ¿sí o no? Algunos que se divorció, algunos enfermos, algunos tienen gran problema de salud, muy enfermos. Así, con aflicción del hombre, un pecador se arrepiente buscando a Dios. Dios escucha su oración. Dios ve sus lágrimas y le permite la salvación. Para guiarnos al verdadero arrepentimiento y a la salvación, Dios nos permite aflicciones. ¿Me explico bien, hermano? Así pasamos ese proceso y recibimos la salvación. Pedro, apóstol Pedro, ¿qué hizo con el Señor? Él negó 3 veces, ¿no? ¿Fue gran pecador o no? Gran pecador. 3 veces negó al Señor. ¿Pedro se arrepintió o no? Se arrepintió, recibió la salvación. Señor lo recuperó. Por eso se hizo al final el gran apóstol del Señor. Pero él cometió gran error. Pero otro apóstol, ¿quién era? Judas Iscariote. Él cometió lo mismo, gran pecador, vendió al Señor, pero él se arrepintió. Él estuvo muy triste por sus pecados, reconoció sus errores al final, ¿sí? Y regresó moneda, dinero a los sacerdotes, pero no se arrepintió y se mató. Es diferente. Debe arrepentirse y ser salvo. ¿Sí? Es verdadero arrepentimiento. 2 personas, 2 apóstoles, nos da buen ejemplo, buena explicación de eso. Pedro se arrepintió y fue salvo. Pero Judas Iscariote, no. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 6. El libro 2 Corintios, capítulo 6,
versículo 9 y 10. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Lo encontraron? Yo les leo: como desconocidos, pero bien conocidos. Disculpe. Me equivoqué. Capítulo 7. Disculpe. Capítulo 7, versículo 9 y 10. Capítulo 2 Corintios, capítulo 7, 9, versículo 9, yo les leo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, leamos juntos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Un pecado puede estar muy triste por sus pecados, pero no se arrepiente. Por eso muere y va al infierno. No recibe la salvación. Pero uno se arrepiente, recibe la salvación al final. Es arrepentimiento para salvación. Para salvación. Nosotros debemos llegar a la salvación. Es muy necesario el arrepentimiento para recibir la salvación. Si uno no llega a la salvación, no se arrepintió bien. Nada más está triste, llorando, pero no se arrepiente. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es muy diferente. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12, versículo 17, está hablando de Esaú. ¿Sabe de Esaú? ¿Conoce Esaú? ¿Quién es? Hijo de Isaac, hermano de Jacob. Su hermano Jacob engañó a Esaú, ¿no? Y mintió y quitó bendición de Dios. Pero antes Esaú no sabía sobre la bendición de Dios. Por eso, él despreció primogenitura. La vendió a su hermano. Eso quiere decir, el hombre debe desear, debe anhelar, ¿qué? La bendición de Dios. La primogenitura representa
a la salvación, representa a la bendición de Dios. Uno que desea la bendición de Dios y salvación de Dios, como Jacob, puede recibir la salvación. Pero uno que rechaza o desprecia la salvación, la palabra de Dios, se pierde su alma. Pierde la bendición y salvación de Dios, como Esaú. Esaú, después de que perdió la bendición, lloró mucho, ¿no? Pidiendo a su padre Isaac: papá, ¿no tiene otra bendición? Bendíceme. No, ya no. ¿Él lloró mucho o no? Aquí dice, lloró mucho, pero no se arrepintió, no se salvó. Tú puedes llorar mucho, pero si tú no llegas a la salvación, a la vida, no te arrepientes. La disciplina de Dios y las lágrimas del arrepentimiento de un salvo. Vamos a pensar. Vamos a buscar el libro Salmos, capítulo 80. Salmos, capítulo 80. El libro Salmos, capítulo 80, versículo 4 al 7. El libro Salmos, capítulo 80, versículo 4 al 7. Yo les leo. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí está hablando que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desobedeció a Dios, pecó contra Dios. Entonces, ¿Dios los castigó o no? Nosotros sabemos muy bien la historia de Israel, ¿no? El pueblo elegido por Dios, ellos tuvieron que obedecer bien a Dios, pero ellos no obedecieron, desobedecieron, se rebelaron mucho. Por eso Dios los castigó. Por eso ellos sufrieron tanto. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Por castigo, por disciplina. Los salvos también pueden pasar con lágrimas. Beberle mucho, se enferma. Come comida con lágrimas. Por enfermedad, por dolor. Comemos pan con lágrimas. Bebemos con lágrimas. Sigue doliendo. Nos pasa también. Pero nosotros debemos dejar de pecar. Debemos arrepentirnos. Debemos pedir perdón a Dios, al Padre. Así Dios nos perdona y nos recupera. Por eso aquí versículo 6 dice: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Cuando un salvo, un cristiano salvo, comete pecados, vive en el mundo, se aleja de Dios, de la iglesia,
empieza disciplina de Dios. Dios disciplina, llega disciplina de Dios. Pero la Biblia nos enseña dos tipos de disciplina, ¿saben? Primero llega disciplina ligera. Cuando un hijo habla mentira, mamá o papá llama, ven, no mientas más, sí papá, pero miente otra vez, no mientas. Miente y otra vez y roba cada vez va peor. ¿Qué hace? En esa vez el hijo mintió y robó. ¿Qué hace? Papá, ya no. Perdóname, no. Trae varita. Disciplina, ¿no? Le duele mucho, pompa, ¿no? Así. Ciertamente llega disciplina. Así debe arrepentirse y dejar pecado, ¿no? Y regresar al Señor. Así Dios lo perdona y le sana, le recupera. Pero sigue desobedeciendo, comete más, desobedece, comete más pecado, error, y desobedeciendo, ¿qué pasa? Llega disciplina más pesada. Por eso la Biblia dice, primero Dios nos disciplina. ¿Cómo disciplina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Un microbio, ¿no? Un bicho que come ropa. ¿Cómo se llama? Polilla. ¿Polilla se ve bien o no? No se ve bien. El hombre no siente, no ve, no se ve, pero destruye ropa o no. Poco a poco. Aunque sin saber, el hombre se destruye. Así, por disciplina, como ¿qué dijo? Me olvidé. Polilla. Como no sabe bien. ¿Es disciplina de Dios o no sé por qué me pasó eso? ¿Es disciplina de Dios o mi error? Mi culpa. Así, no entiende un salvo. Y no se arrepiente, no deja el pecado, sigue caminando en desobediencia, no deja el pecado. Poco a poco, se destruye, se enferma más y más, se pierde más y más, dinero, salud, muchas cosas buenas. Así, no se arrepiente, ya llega otro tipo de disciplina. ¿Qué es? León. León, el animal, y feroz, ¿no? Mata todo, come. Muy horrible, temeroso, ¿no? Animal muy temeroso. De repente llega gran calamidad. Yo vi a algunos seres humanos que no dejaron de pecar, poco a poco Dios lo disciplinó. Poco a poco se destruyó su negocio, perdió mucho dinero y salud, y sus hijos se hicieron rebeldes. Él mismo me dijo, cuando le visité, hablamos de disciplina de Dios, él me confesó, Dios me disciplinó por 3 cosas.
primera es, él quitó dinero. Mi negocio ya casi se disminuyó, casi se destruyó. Dios quitó mi dinero. Mi negocio ya no funciona. Él ha perdido mucho dinero. Segunda cosa, Señor, me dio enfermedad. Estoy enfermo. Otra cosa, mis hijos. Él tuvo varios hijos, hijas. Son rebeldes. No me obedecen. Así se va llorando mucho. Yo le dije, deja el pecado. Arrepiéntate, hermano. Si no lo dejas, llegarás un tiempo. Dios no te dará más oportunidad. Podrías morir. Porque yo vi a algunos hermanos en Corea que seguían pecando, al final murieron. Uno murió por accidente, otro por cáncer, otro por otra cosa. Por eso yo conocí muy bien la disciplina de Dios. Deja el pecado. Que tenga temor de Dios. Teme a Dios. Deja el pecado. Arrepiéntate. Regresa al Señor. Si no, morirás. Luego yo vine aquí. Cuando hubo tiempo de corona, padecí. Yo me dolía mucho el corazón, pero yo me preocupé por él mucho antes. Así podría pasar. Hermano, yo no tengo ninguna intención de darles temor. Es la verdad. Viene última oportunidad. Si tú no obedeces, no dejas pecado, sigues caminando mal, desobedeciendo, te llega castigo como león. León mata, destruye todo. Hermanos, hermanas, reflexionen bien, hermanos, hermanas, su vida. Y tiene pecado oculto o desobediencia, déjalo. Arrepiéntense. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Conoce bien ustedes Agán, ¿no? Acán, uno de israelitas. Cuando Dios les permitió conquistar Jericó, Él mandó a todos israelitas que cuando ellos conquistaron a los de Jericó, todos botines, riquezas, oro, plata, cualquier cosa, todos botines, ofrecieran a Dios. No, ninguno los tomará. Pero Acán tomó, ¿no? Robó las cosas y escondió. Llegó disciplinado. Por eso, entre nosotros hay algunos que están en peligro. Hay algunos que si tiene
pecado oculto, sigue desobedeciendo. Estoy bien, dice, todavía no llego a la disciplina. No está bien, hermano, está muy peligroso. Ten mucho cuidado. Si no, no puedes recuperarte. Por eso debemos decir y desear. Versículo 7, leamos juntos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Debemos orar a Dios así. Señor, restáurame, sáname, sálvame, levántame, fortaléceme, Señor. Así debemos orar a Dios y suplicar con todo nuestro corazón y desear que Dios nos sane, Dios nos recupere, Dios nos perdone. ¿Sí? Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6, versículo 6. El libro Salmos, capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundó de llanto mi lecho. Riegó mi cama con mis lágrimas. ¿De quién salmo es? De David, ¿no? Es de David. Nosotros sabemos la vida de David, ¿verdad? David pasó muchas dificultades. La vida de David era muy dura, ¿no? Por rey Saúl, él sufrió mucho. Saúl quería matarlo y persiguiéndolo. Hubo muchos enemigos que querían matarlo, pero Dios lo protegió o no. Lo protegió, lo salvó. Porque él confió en Dios, no pecó contra Dios. Pero el gran enemigo era el mismo, ¿verdad? Cuando él pecó contra Dios, dos pecados graves, ¿cuáles son? Asesinato. Él asesinó a su siervo fiel y adulteró, ¿no? Dos pecados grandes. Cuando él se hizo rey, creo que él perdió la fe, ¿no? O se hizo soberbio. Cuando él pasó con muchas dificultades, aflicciones, él era hombre fiel y humilde, buen siervo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando se hizo rey, todo está bien, tranquilo, todo el pueblo lo sirvió bien. Se hizo rey, puede hacer todo, tener muchas mujeres y todas riquezas. Así puede ser soberbio ante Dios. Por eso, aunque era un gran hombre de Dios, hombre de gran fe, pero todos hombres tienen carne. Por eso la Biblia dice, no te jactes, que estoy bien, estoy fuerte, estoy sabio, no te jactes a ti mismo. ¿Tú estás bien? Ten cuidado. Debe tener corazón humilde. Humilde. Si no,
podrás caer como David. Nosotros no tenemos la fe mejor que la de David, ¿verdad? Aunque David era hombre de gran fe, pero se cayó. Y nosotros, mucho más, ¿no? Por eso, David, después de cometer pecado grande, sufrió más, porque Dios le castigó, le disciplinó muy fuertemente. Ya sabemos muy bien qué le pasó a David. Perdió su hijo amado. Hubo revelación de su hijo Absalón. Hubo muchos enemigos que querían matar, más enemigos, y sufrió mucho. Y lloró mucho. Después de pasar eso, él se arrepintió con todo su corazón. Por eso aquí dice, versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Cómo puede regar cama con lágrimas? Así quiere decir, lloró muchísimo toda la noche. Lloró muchos días, mucho tiempo. Así se arrepintió con todo su corazón. Así Dios lo levantó, lo recuperó o no. Sí, hermanos, es fácil caerse. Es fácil cometer pecados. Pero es muy difícil levantarse. Muy difícil ser recuperado, ¿sí o no? Nos cuesta tanto. Pero bueno, Dios es bueno y misericordioso. Si tú, aunque estás caído, cometiste gran pecado, arrepiéntate con todo tu corazón y suplica a Dios. Pide su perdón, pide su gracia, su misericordia. Dios te levantará. Dios recuperará todo. Dios te levantará, te alzará. Dios resplandecerá su luz a ti. ¿Sí? Aunque uno está con lágrimas, pasa con muchas lágrimas, hay que arrepentirse. Hay que pedir a Dios su misericordia. Dios te escucha. Dios te recupera. ¿Sí, hermano? Bueno, en otro domingo vamos a continuar. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tus enseñanzas. Señor, nosotros vivíamos muy mal antes de conocerte. Seguimos llorando, sufriendo mucho. Vivíamos en el pecado, en oscuridad, sin esperanza. Pero por tu gracia, por tu misericordia, recibimos la salvación. Estamos en tu iglesia. Somos bienaventurados por tu gran amor y tu misericordia. Estamos aquí, Señor. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca, para que nadie se caiga. Señor, si hay algunos hermanas que están caídos en el pecado, en las lágrimas,
levántalos, límpialos y perdónalos y recupera su fe. Señor, haznos mirarte y regresar a ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.